Vayas a la Biblia, Isaías 48, por favor. Este versículo lo leímos el domingo. Vamos a ver otra vez algunos versículos que leímos el domingo. Isaías 40:28. 40:28, así es, Isaías 40:28. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Dice la palabra de Dios así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vaya a la Biblia, por favor, Primera de Crónicas 29:11. Ahí está, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios así, y luego de este versículo vamos a orar. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, tuya la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Señor, por tu bondad. Te ruego tú nos hables a cada uno de nosotros, Dios. Háblanos, quítame a mí en esta noche y ponte en lugar mío. Padre, los hermanos no vinieron a escucharme a mí. No es importante lo que yo tenga que decir, es importante lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, aún para mí mismo. Te ruego, háblanos de manera muy especial, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Como hemos estado hablando y vamos a hablar hoy acerca de Dios, lo que es Dios. Habíamos hablado que para poder agradar a Dios y tener un cristianismo correcto, hay que conocer a Dios. Tristemente hay muchas iglesias, muchas personas congregándose sin conocer a Dios como tal. Hay muchas religiones desviadas del plan de Dios, del propósito de Dios, de lo que Él quiere. La razón porque no conocen a Dios como tal. Hablando de otras religiones, pero aún entre los bautistas hay muy pocos o hay pocas personas con un compromiso genuino, sincero hacia Dios. La razón principal porque no saben de Dios. Hay cosas que a Dios le agradan, hay cosas que Dios quiere, hay cosas que Él es. Algunas cosas las hemos visto, otras todavía no lo hemos visto. No hemos hablado de un Dios creador, pero creemos en un Dios creador. Y yo sé que usted sabe que Dios es un Dios creador, un Dios que aún en la creación muestra su poder, que es lo que vamos a ver hoy, vimos el domingo. Un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede. En Isaías habló de un Dios eterno que no lo hemos visto todavía, la eternidad de Dios. Sí hemos visto que Dios es amor, que Dios nos ama a todos nosotros, porque Él nos ama.
De hecho, no hay nada en este mundo de lo que Dios ha creado que Él ame más que las almas. Y necesitamos entender que Él nos ama. Necesitamos entender que Él tiene un plan para nosotros. Él tiene un propósito para nosotros, que Él quiere cumplir en nosotros porque Él nos ama. Como nos ama, nos guía, nos guarda, nos sostiene, nos consuela. Vimos también a un Dios, y esta parte fue difícil, lo tratamos recientemente, un Dios que así como nos ama, odia el pecado y castiga el pecado. Teníamos que hablarlo. Hay gente que le gusta hablar del amor de Dios. Y qué bueno, yo creo que Dios ama. De hecho, vimos del amor de Dios, un Dios que bendice. En predicaciones, enseñanza, como usted quiera pasada, hablamos de las bendiciones de Dios. Yo creo en un Dios que bendice. Un Dios que bendice abundantemente. Dios no es egoísta. Dios no se le hace difícil o no tiene un conflicto Él para darnos, para dar. Él da y da en abundancia. No es como nosotros que no queremos dar, y cuando queremos dar, damos ahí como que, oh, y claro, porque a nosotros se nos hace difícil. Porque nuestra manera de pensar es, mientras yo doy, menos tengo para mí, y a veces a nosotros no alcanza. Ahora, Dios es el dueño de todo. Él tiene todo. Él da y da en abundancia. Y hablamos también, es importante entender que hay un Dios que hay que temerle. Porque hay un Dios que así como ama, castiga. A propósito, hermano, el castigo de Dios muestra aún inclusive su amor. Donde no hay castigo, no hay amor. El domingo hablábamos de esto, aún con los padres, con los hijos. Yo estoy seguro que todos los padres aman a sus hijos, o la mayoría, porque hoy en el mundo que vivimos ya se ve cada cosa, ¿verdad? Pero normalmente, o generalmente, lo que se ve es que el padre está dispuesto a dar la vida por sus hijos. Ahora, como le ama, cada padre tiene reglas. No hay un hogar bueno donde se muestre el amor si el padre no tiene reglas. ¿Y por qué tiene reglas? Porque le ama. Porque el padre entiende, sabe, ha vivido y no quiere que el hijo cometa muchas veces los errores que ha cometido. Y como sabe que el niño no tiene experiencia, que el joven, aunque diga que sí, no tiene experiencia, va creciendo y el joven piensa que todo se la sabe, y mientras más yo crezco, más me doy cuenta que no sabe nada, que está apenas conociendo. Pero como usted y yo sabemos, cuando yo estaba más chico y mi mamá decía, cuando tú vas, yo he ido y venido 1000 veces. Y yo no lo entendía, pero ahora que estoy creciendo y que puedo identificar ciertas cosas que antes no se identificaba, digo, sí es cierto. Pero como ella me amaba, tenía reglas, y cuando no la cumplía, por amor había castigo. Todo padre que ama castiga a sus hijos, lo disciplina. Y yo sé que le duele, y a veces le duele más al padre, ¿verdad? Castigarlo, pegarlo, verle llorar. Pero entiende que es necesario para que ese joven pueda crecer correctamente y para que en un futuro le vaya a ir bien. Ahora, es necesario que cuando nosotros hagamos las cosas mal, y es lo que deberíamos esperar, Dios disciplina. Nos guste o no, ninguna disciplina parece buena, pero al final forma carácter. Es más, yo le doy gracias a Dios por haber nacido cuando nací, no ahora. Porque ahorita que se está perdiendo la disciplina y que los jóvenes hacen lo que quieren, hoy tenemos, sin agraviar a nadie, es la realidad, hay menos que más, pero cada vez vemos menos jóvenes con carácter. Jóvenes que si lo sueltan, se pierden, no saben qué hacer. Cuando en el tiempo de antes, a los 12 años, ya uno tenía una mentalidad desarrollada, tenía un carácter, podía trabajar todo el día, vivía para su familia. Desde los 12 años a veces ya eran responsables, y ahorita hay jóvenes aún inclusive de mi edad sin responsabilidad. Todavía, bueno, esto no lo voy a decir, ¿verdad? Pero la razón principal, porque el ser humano ha quitado el castigo de la humanidad. Ahorita esto de los derechos humanos, que casi ya no se puede decir, casi al joven no se puede castigar, cuando es un error grande, porque el castigo trae en sí disciplina, trae amor y endereza, corrige, es necesario. Ahora también necesitamos hablar de un Dios todopoderoso. Ahora, la Biblia, hermano, está plagada de Dios, escúcheme esto lo que le voy a decir, de un Dios haciendo milagros.
Yo no sé usted, hermano, pero yo creo en un Dios de milagros. El Dios que yo sirvo es un Dios hacedor de milagros. Y estoy contento de servirles, hermano, porque es un Dios que no hay nada imposible para Él. De hecho, el domingo vimos un Dios que ni siquiera, dice la Biblia, no hay nada difícil para Dios. Vimos 3 versículos en Jeremías y en Génesis, 2 en Jeremías, donde Dios pregunta, ¿hay algo difícil para Dios? Y la respuesta es obvia y no. Ahora no sé usted, pero yo por esa razón puedo servirle con gusto, puedo servirle con alegría y yo puedo decirle, a lo mejor ahorita lo estoy diciendo fácil, no sé cómo sería si pasara, pero yo sí le podría decir ahorita, estaría dispuesto a dar mi vida. Ojalá Dios no me diga, bueno, ahora vas a dar tu vida, ¿verdad? Sería difícil en ese momento, pero puedo entender que los Sadrach, Mesach y Abednego estaban seguros que creían en un Dios de milagros y por eso le dijeron a Nabucodonosor, no te vamos a adorar, porque el Dios que nosotros creemos es un Dios todopoderoso y Él puede. Ahora, claro, hay algo que ustedes tenemos que estar conscientes. Él puede si Él quiere, cuando Él quiere. Ese poder de Dios no es cuando nosotros queremos. No es de que yo clamo a Dios y ya hoy me va a responder porque yo quiero, y si no, ¡ay, que Dios de poder! Él tiene poder, pero asimismo tenemos que respetar la soberanía de Dios. Yo creo en un Dios de milagros, y para seguir hablando de los milagros de Dios quiero aclararles 2 cosas. En primer lugar, creo en un Dios de milagros, no un hombre de milagros. Creo que cualquiera de nosotros puede acceder a los milagros de Dios. Cuando un hombre se atribuye el hacer milagros de parte de Dios, pero sobresale su persona, necesitamos tener cuidado. Vengan a mí y yo voy a traer sanación. ¿Cómo? Yo creo en un Dios que sana, pero Dios. Creo que nosotros no podemos reunir y clamar, pero para Dios. Vengan a mí y yo voy a hacer que... No, así no funciona. Es Dios. ¿Sí? Y sí hay falsos engañadores y hay gente que cómo engañan con esto. Amén. ¿Sí? Y por la gracia de Dios, cualquiera de nosotros puede llegar a Dios y puede ver a Dios hacer milagros. De hecho, ahorita estaba hablando con un hombre que, según es judío, a lo mejor usted lo conoce, es el vecino Rochen. Y me dice, ven, es que quiero contarte algo que Dios me reveló. Y lo estaba escuchando. Y le estaba escuchando todo, pero la idea principal era que Cristo va a venir. Y le dije, sí, Cristo viene. Y dice que así, es que Dios me lo reveló. No, pues no te lo reveló exclusivamente a ti, está en la palabra de Dios. Y luego estamos hablando de la Trinidad. Dice, no, es que tú estás cegado, estás equivocado por lo que te enseñaron. Le digo, no, es la palabra de Dios. No, es que tú tienes un sesgo. Le digo, y usted no tiene un sesgo. Dice, es que Dios me lo reveló. Y le pregunté, ¿y usted cree que Dios nada más se lo puede revelar a usted? Lo que me está diciendo usted no es una revelación directa de Dios a usted, es algo que Dios reveló a toda la humanidad a través de su palabra. Que Cristo va a venir, no necesitamos un profeta que me diga que Cristo va a venir cuando la Biblia dice que Cristo va a venir. Amén. Que va a haber señales, dice, no, porque en el templo, que ya está la vaca que se necesita para la construcción del templo, pues eso está en la Biblia. ¿Qué se iba a dar? ¿Qué se va a dar? Se va a dar la construcción del templo, que es lo que va a hacer el anticristo. No, que porque está pasando eso, está en la Biblia. Porque Dios nos revela a todos y todos podemos llegar a la presencia de Dios y ver a Dios hacer milagros. Amén. Ahora hay gente, de hecho le dije, Dios ha hecho milagros en mi vida. Empezamos a ver algunos milagros el domingo. Uno de esos milagros que vimos fue el del Mar Rojo. Y a veces, hermanos, necesitamos usar la imaginación cuando estamos leyendo la Biblia. No irnos de más, ¿verdad? Pero tratar de imaginarnos lo que es. Usted se imagina, hermanos, cuando el pueblo de Dios fue acorralado entre Egipto y el mar, y vinieron los egipcios a las espaldas, y de hecho estaban hablando mal de Moisés. ¿Por qué nos tienes en este lugar? ¿Por qué nos vas a dejar morir? Hubiera sido mejor estar en Egipto. Y Moisés clamando a Dios, y Dios diciéndole, ¿por qué clamas? Crucen el mar. ¿Cómo? Crucen el mar. Y ahí va Moisés a cruzar y ese mar se abrió como un acuario grande. Bueno, si tenemos un Dios que hace eso, ¿qué hay que Dios no puede hacer? Usted se imagina esa, hermano, hasta la historia comprueba que es real. Lo científico, hay gente que por más que quiera
negar esto no puede. De hecho, hay mucha gente investigando según los milagros de Dios para tratar de decir que no es milagro, que es la ciencia, y no pueden, porque es milagro de Dios. A propósito, perdónenme, la otra cosa que quiero aclarar de los milagros de Dios, y necesitamos tenerlo en cuenta, uno, es que es de Dios, no de hombres. Ningún hombre se puede llevar la fama de Dios o lo que le pertenece a Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Yo sería incapaz de un día decir que yo puedo hacer milagros, porque yo no hago milagros. Yo no sano a nadie. Lo más que yo puedo hacer es orar. Y queda de Dios si lo sana, no, ¿verdad? Yo no puedo decir yo lo voy a sanar. Si Dios quiere lo sana y si no quiere no lo va a sanar. Pero es de Dios. Los milagros son de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, y esto lo explicábamos el domingo, esto también es importante. Necesitamos entender lo que es un milagro, ¿sí? O necesitamos entender cuando Dios hace milagros. Un milagro es algo sobrenatural que Dios hace. No es algo natural. Eso quiere decir, y le quiero aclarar esto porque muchos piensan que un milagro de Dios es hacer lo que nosotros podemos hacer, y así no funciona. Dios no va a hacer nada que usted pueda hacer. Si usted quiere conseguir trabajo, ¿sí?, y no se levanta temprano y no hace lo que tiene que hacer, Dios no le va a dar el trabajo. Eso no es un milagro. Si usted quiere ganar más dinero y no se prepara y no estudia y no se esfuerza, usted puede orar 24 horas y no va a ganar más dinero, porque eso no es un milagro. Eso nada más es de querer dejarle lo que nosotros tenemos que hacer a Dios. Usted quiere tener un mejor matrimonio y no se prepara, no lo cultiva, no muestra amor a su esposa o a su esposo, ese matrimonio no va a pasar nada. Y no porque Dios no pueda hacer nada, Él no va a hacer nada porque es su responsabilidad hacerlo. ¿Sí? Y quiero aclarar esto porque muchas veces nosotros confundimos a Dios a hacer milagros y queremos que Dios haga todo por nosotros y todo lo que nosotros podemos hacer, y así no funciona. Aclarado eso, vamos a lo de milagros. Imagínense ese Dios abriendo el mar rojo. No sé usted, pero para mí es impresionante. Yo me pongo a pensarlo y ver cómo eso estaban cruzando y ver los peces alrededor de los dos lados y luego cruzar. Y los científicos dicen, no, eso no fue un milagro, hay una razón, porque el mar esto, y para ese tiempo ese mar estaba seco. Y un pastor dijo, ¡gloria a Dios! ¿Cómo? Si le estoy diciendo que para ese tiempo era probable que el mar estuviera seco. ¡Gloria a Dios! Porque en un mar seco Dios mató a más de 3,000 egipcios. Dios trabajar. Luego, en otra ocasión, vaya a la Biblia por favor, tenemos a Josué 3. Y le dije el domingo, vamos a ver algunos milagros, o muchos milagros de ellos, hablando de la vida de Cristo también, pero no todo, porque no terminaríamos. Si nosotros nos pusiéramos a contar todos los milagros de Dios, hablando en la Biblia, no vamos a terminar nunca de ver todos los milagros de Dios y analizarlos. Pero dice Josué, capítulo 3, Josué 3. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Dice el versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los sacerdotes, ¿sí van conmigo ahí? Sí. Sí, ¿cuánto? 3 vamos por el 15, 3, 13, vamos por el 15. ¿Sí? Sí. ¿Seguro que sí? El arca del pacto. Si no, empezamos toda la predicación otra vez. Dice el 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, el que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de la Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco.
firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Hermanos, otro milagro de Dios. Hermano, le voy a decir algo. Por eso es importante no nada más leer la Biblia. ¿Sabe cuántas veces hemos leído esto y lo hemos pasado por alto? Por eso es importante escudriñar y meditar. Yo me gozo leyendo esto, hermano. Nada más ver cómo Dios dividió las aguas, hermano. Ver todo lo que hizo otra vez Dios dividiéndolo. Para mí es impresionante. Me anima a poder servirle. Hermano, ¿cómo no voy a servir a Dios? Viendo esto que para mí es real, porque todo lo que está en la Biblia para mí es real, pasó, Dios lo hizo, y cómo no hacer algo. Yo me imagino la vida de José, hermano, Josué, cómo no servir a Dios, cómo Josué llegó a la conclusión, yo y mi casa serviremos a Dios, si él vio, y eso que yo no lo vi, hermano, y me emociona. Ahora usted se imagina a Josué que lo vio, cómo Josué y todo el pueblo de Israel, de hecho si usted lee Éxodo, lee Levítico, Número, Deuteronomio, una y otra vez va a escuchar a Dios diciéndole, y tú viste todo lo que yo hice, porque ellos vieron cómo el mar rojo fue abierto, ellos vieron Josué y todas las tribus de Israel, vieron lo impresionante que fue ese mar dividido y cómo pudieron pasar, hermano, 3 millones de habitantes en ese mar. Es un milagro, no es usted, hermano, para mí me regocija saber eso. Y déjeme repetirle, ¿cómo no servirle? Hermano, cuando yo veo esto en la Biblia, me pregunto, ¿qué hay, hermano, que Dios no puede hacer aún en mi propia vida? Viendo esto, hermano, lo que usted se debería preguntar entonces, ¿qué hay que Dios no puede hacer en su propia vida? Ahora, hermano, hay algo más que debes saber. El poder de Dios, aunque Dios es todopoderoso, su poder va muy ligado para con nosotros en la fe que nosotros tengamos en que Él puede. De hecho, ya vimos la fe hace mucho, por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mientras menos fe tengamos, menos vamos a ver el poder de Dios reflejado en nosotros. A propósito, yo creo en un Dios que es todopoderoso igual hoy. La Biblia dice en Hebreos 13:8, no vaya, lo puede apuntar, o si es bueno con la memoria se lo puede grabar, luego lo puede buscar. Hebreos 13:8 dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces yo creo en un Dios, en ese Cristo que fue capaz de abrir el río Jordán, que tiene el mismo poder hoy. Tiene el mismo poder. Tiene el mismo poder para abrir el mar rojo hoy. Tiene el mismo poder para usar esta iglesia. Tiene el mismo poder para hacer algo en Uruguay. Tiene el mismo poder para hacer algo en cualquier parte del mundo. Lo que Él quiere, lo hace. Porque Él es Dios. Amén. Porque ya lo ha hecho. Y lo ha hecho con facilidad. Mire, para nosotros es algo impresionante. Yo me imagino a Dios abriendo el mar. No fue como que, ¿cómo le hago para abrir el mar? No, Dios no me dijo, ¿sabes qué? Sepárese, y se separaron. Así como dijo, sea la luz, y fue la luz. Así Él le abrió al mar rojo y dijo, sepárate, y se separó. Pero no solamente tenemos el río Jordán. Vaya Josué. De hecho, hermano, en el tiempo de Israel, ellos vieron muchos milagros de Dios. Pero infinidades de milagros de Dios. Es triste que aún a pesar de ver a Dios actuar, fueron rebeldes en muchas ocasiones. Pero no solamente el pueblo de Dios. ¿Sabe lo que me sorprende hoy en día, aún en mí mismo? Que muchos de nosotros, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos visto a Dios hacer milagros, a lo mejor no como aquellos que le estamos mencionando, aunque Él pudiera hacerlo, y aún después de haber Dios haciendo milagros, o haber visto a Dios hacer milagros en nosotros, todavía nos cuesta hacer algo para Dios. ¿Qué le puedo decir? Yo soy un milagro andante. Por muchas razones, que a lo mejor con el tiempo le vaya contando de poquito en enseñanzas. Pero si yo sé que soy un milagro andante, y yo sé que Dios puede hacer cualquier cosa, y que Dios puede hacer cualquier cosa, yo voy a servirle. Es mi pensar ahorita, ¿verdad? Y quisiera yo morir con este pensar hasta el día que me muera, porque Él todo lo puede.
Amén. Amén. Dice la Biblia, tiene Josué 10. Josué 10, versículo 12. Dígame si lo tienen para Amén. continuar. Josué 10, 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hermano, imagínense eso Josué, y le digo, ¿cómo Josué no iba a servir a Dios? Josué tenía la confianza, estaban batallando, estaban peleando, y Josué habló con Dios y dijo: ¡Sol, detente! Y el sol se detuvo. Básicamente lo que muchos llegan a decir, que literal Dios paralizó el tiempo, o paró el tiempo. Ahora, ¿quién puede hacer eso, hermano, más que Dios? Un hombre estuvo orando, y digo, hay milagros que no vamos a ver, pero esto me sorprende. Me sorprende a un hombre que oró por lluvia y hubo lluvia. Un hombre que oró a Dios y dijo: Dios, y no llovió en el tiempo que él le dijo. Dios. Ahora, hermano, el poder de Dios en nosotros va ligado en muchas cosas. En la fe, en cuanto oramos, yo pienso que mientras más oramos, más vamos a poder ver a Dios actuar, más vamos a poder ver a Dios hacer milagros, porque Él es el que hace milagros. A propósito, algo que tenemos que acostumbrarnos, yo sé que aquí oramos, debemos orar unos por otros, y qué bueno que oramos unos por otros, pero debemos acostumbrarnos a nosotros mismos, orar por nosotros, y que Dios haga algo en nosotros, porque Él puede. ¿Sí? Hay gente que no ora por su problema y prefiere que otro ore. Más hablando de incrédulos, y ¿de qué ora tú? Debería estar orando por usted mismo, por su familia, y luego podemos orar por otros. Pero hermano, creemos en un Dios que hace milagros. Creemos en un Dios, y vemos un Dios en la Biblia que detuvo el sol y la luna por un hombre. Vemos un Dios que creó el mundo. Vemos un Dios que hizo que las sombras se regresaran atrás. Está en Éxodo 14. Vimos a un Dios que hizo que un burro hablara. De hecho, hermano, le digo, leemos la Biblia así y la leemos, pero hay muchas historias impresionantes. ¿Alguna vez ha escuchado a usted un burro hablar? Dije así en Colonia con los jóvenes, y dijo el pastor David: yo he escuchado a algunos hablar. Le dije: no, un burro de un burro, ¿verdad? De un animal. Él estaba bromeando, ¿verdad? Pero ¿alguna vez ha escuchado a un animal hablar? Digo, yo no. Y la verdad es que si lo escuchara, prefiero no escucharlo, porque creo que me moriría de un infarto. Y cuando digo hablar, no es que repita. Hay animales que repiten palabras, entendemos eso. Un loro puede repetir palabras, puede decirle algo de lo que ha repetido, pero no puede hablar como tal, porque no habla. Ahora, si un animal me habla, creo que yo me moriría. Imagínense un perro ahí saliendo: buenas noches, hermano Joel. Yo creo que me daría un infarto, ¿eh? Pero hermano, vemos que Dios lo hizo por el bien de un pueblo. Había un hombre rebelde que le gustaba el dinero, que ya Dios le había dicho: no vas a ir, pero le brillaron sus ojitos y quería ir, porque quería ir.
Porque cuando vinieron a buscarlo, él no fue como que no voy a ir. No, sino que Dios no quiere que vaya. Eso era que él quería ir. Y se fue. Y en medio del camino, Dios hizo que este burro hablara. De hecho, inclusive para preservar la vida de este mismo hombre. Porque Dios le dijo, y nada más le estoy parafraseando la historia. Dios le dijo, si este burro no te hubiera hablado y no te hubiera detenido, hoy estarías muerto tú. Bueno, esa es otra historia también, ¿verdad? Pero se me viene a la mente. ¿Cuántos de nosotros necesitaríamos ese burro, ¿verdad? Que nos hablara y que nos detuviera. Esa es otra historia, ¿verdad? Ese es otro tema. No creo que pase, ¿verdad? Pero a veces necesitamos algo. Lo que Dios usó. Pero hermano, hasta en eso Dios mostrando un milagro. Eso es algo que ninguno de nosotros podemos hacer. No vamos a hacer. Tenemos un Dios que hizo milagros aún con sus siervos. Un Dios que cuidó a Daniel en el foso de los leones, en Daniel 5, Daniel 6. Ahí cuando por obedecer a Dios fue lanzado por personas malas que lo acusaron delante del rey. Él no negó su fe. ¿Sabe de qué acusaban a Daniel? ¿Alguien puede recordarme de qué acusaban a Daniel? Hermana Graciela. De arrodillarse porque no... De orar. Y arrodillarse hacia Jerusalén y orar cuando estaba prohibido arrodillarse, solo se podían arrodillar delante del rey. Y Daniel dijo, ¿sabes qué? Yo creo primero en Dios, y hasta abrió las ventanas. Y fue lanzado, y adivine qué pasó. Nada. Y luego echaron a los otros que lo lanzaron a él, lo que dijeron que lo lanzaran, y adivine qué pasó. No llegaron al pozo. Tenemos a Dios cuidando inclusive a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor se enojó y porque le dio la oportunidad. Esta historia me encanta. Hay muchas historias que me encantan y que usted me va a repetir un montón porque están en mi corazón, están en mí, porque yo las veo y las siento y las vivo y digo, qué increíble es. Estos hombres que cuando el rey le dio la oportunidad de negar su fe, porque eso era, le dijeron, ¿sabes qué? Y Nabucodonosor tenía poder. Si usted lee la Biblia, Nabucodonosor tenía poder dado por Dios mismo. Dios lo puso a él, a Nabucodonosor. Ahora, como él tenía poder, les habló, y yo creo que esto era para intimidarlos. Jóvenes, aquí en mi presencia, como que a ver si ahora se atreven, ¿verdad? Ahora que estoy yo, le doy la oportunidad de que adoren la estatua que yo he levantado. Y si no, van a ser arrojados. Otra vez, esto era para retar. Miren que aquí yo estoy, si no lo hacen es en serio, este van en serio. Y estos hombres dijeron, me encanta cómo le responden. ¿Sabes qué, rey? No es necesario que te respondamos. Eso quiere decir que ellos ya tenían su respuesta. Eso quiere decir que ellos ya estaban firmes en lo que iban a hacer, porque confiaban en un Dios poderoso. Le dijeron, ¿sabes qué, rey? No es necesario que te respondamos. Porque el Dios que creemos nosotros, por eso es importante en qué Dios creemos. Él puede. ¿Por qué creían que podía? Porque es un Dios poderoso. Y déjame repetirlo otra vez. Ellos creían en un Dios poderoso. Él puede librarnos de tu mano, oh rey. Pero me encanta lo que sigue. Y si no, sepa, oh rey, de igual manera, no lo vamos a hacer. Ellos entendían que aún si se morían, iban a pasar la eternidad con Dios. Iban a estar con Él, porque tenían promesas. Yo no sé si llega a tal punto. Pero creían en un Dios todopoderoso. ¿Y sabe qué pasó? El rey se enfureció, mandó a calentar más el horno, a tal punto que dice que los que lo estaban calentando se murieron quemados. Y fueron lanzados, y cuando fueron lanzados, el rey se esturbó y dijo, ¿cuántas personas se echaron? 3. ¿Cómo que 3? Si yo veo 4. Estaba apesadumbrado, lo sacaron y luego la Biblia dice que ni olor a humo tenía. Nada. Normalmente cuando usted prende fuego, cuando prende la leña, al menos huele. Pero dice que esto nada, mi hermano, cuando nosotros confiamos en Dios podemos ver cosas como esta. Amén. Y yo ni quiero pensar en estos hombres después de ver cómo Dios los salvó, su
su rostro, esa felicidad de saber que creían en un Dios todopoderoso, así como cuando Dios hace un milagro en nosotros, hermano, que no cabemos en nosotros. Bueno, y no sé usted, pero al menos yo cuando Dios hace un milagro en mi vida, no puedo parar de contarlo. Es como que necesito contarlo para que otros vean en qué Dios yo creo, porque no creo en cualquier Dios. No creo en un Dios chiquito, no creo en un Dios que tenga un crucifijo, no creo en un Dios que sea incapaz. Creo en un Dios que es capaz. Amén. Ahora, tenemos un Dios que hizo resucitar a través de un hombre a un hijo de una viuda, la viuda de Sarepta, a través de Elías. Creo en un Dios, y esto después lo vamos a ver, hermanos, y de hecho este va a ser el último, después vamos a entrar en detalle en esto, que a través de un hombre, en este caso Eliseo, hizo que un hijo, el hijo de la Sulamita, resucitara, porque él es el dueño y aún el dador de la vida. Hermano, creemos en un Dios todopoderoso. Amén. De hecho, yo creo que hoy, aunque no lo va a hacer porque no es necesario, los milagros que vimos ahorita todos eran para que el nombre de Dios fuera glorificado, porque no estaba la palabra de Dios completa. ¿Sí? Aunque no lo va a hacer hoy, Él puede resucitar personas. Ahora, si Él puede resucitar personas, ¿qué hay que no puede hacer? Amén. Y hermano, vamos a terminar, pero quiero que entienda que esto es importante, porque no lo trasladé mucho a su vida, pero lo podemos trasladar a nuestra vida. Él puede ayudarnos en nuestras debilidades. Él puede ayudarnos aún cuando nos sentimos solos. Él puede ayudarnos con nuestros problemas. El problema que usted tenga, del tamaño que usted tenga. Hay gente que tiene problemas grandes, hay unos que lo tienen más pequeño, pero no, mire, lo importante no es el tamaño de su problema, lo importante es el tamaño de su Dios. Y no hay un problema más grande que Dios. Y no sé qué problema tiene, pero todos tenemos problemas y vamos a tener problemas mientras estemos en esta vida. Amén. No vamos a morir con problemas, los problemas se van a acabar cuando estemos en el cielo. Amén. Mientras tanto vamos a tener, pero es necesario entender y gozarnos. De hecho, usted debería estar gozoso, no quiero decir que siempre va a estar feliz, pero sí gozoso porque tiene un Dios que puede. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a seguir después hablando de más milagros de Dios. Todavía nos falta ver todos los milagros que Cristo hizo, porque creemos que Él es Dios y no lo podemos negar. Él es Dios, hizo más milagros también en el Antiguo Testamento, que vamos a ver algunos. Le digo, no todos, pero vamos a ver algunos, cómo Dios usó personas. A propósito, también el milagro o el poder de Dios se puede ver reflejado en que si Él le llama, Él puede hacer algo. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, no es su capacidad ni lo que usted puede hacer, es lo que Dios puede hacer, porque Él puede. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar. Gracias, Padre, por estos milagros que vemos reflejados en tu palabra. Mi Señor, es impresionante ver la Biblia y ver al detalle, Padre, y eso que nos falta, mi Señor, no nos alcanzaría el tiempo para contar los innumerables milagros, mi Señor, que tú hiciste y que has hecho en la vida de Gedeón, en la vida de Samuel, en la vida de David, en la vida aún de Sansón, en Abraham, Isaac, Jacob. Padre, casi en todos los libros de la Biblia te vemos a ti hacer milagros, mi Señor, de una manera sorprendente. Padre, aún en esta iglesia tengo poco tiempo de estar y he visto que tú has hecho milagros. Le decía al hermano el domingo, y es algo que creo, nada más ver el terreno es un milagro tuyo, no lo podemos negar, Padre, porque si fuera por nosotros no lo tuviéramos. Padre, tú haces milagros. Es importante que entendamos y que vivamos conforme al hecho de que tú eres un Dios hacedor de milagros, que no hay nada que tú no puedas hacer, que eso nos traiga la confianza de orar a ti, de pedir a ti, de clamar a ti con esa esperanza, Padre, que tú haces milagro en tu tiempo. Te rogamos tú nos bendigas en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Puede tomar su lugar, hermanos, y qué bueno tener un Dios